Queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a El blog de Batman presenta El Evangelio de los Miyagani. Este espacio comiquero donde tratamos de salir un poco de lo común, de lo corriente, presentado obviamente por el blog de Batman. Yo soy Ezequiel y en esta entrega vamos a hablar de el momento en el cual Batman lleva una de las características que más nos gusta de él hacia un extremo tal vez inesperado, pero que tampoco nos sorprendió, ¿no? Porque una de las cosas que más nos gusta de Batman es su capacidad para planificar. Batman siempre tiene un plan, siempre debe tener un plan. Y un plan para ese plan, y para ese plan, y para ese plan, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar, o por lo menos en esta entrega, vamos a hablar de el plan más ambicioso de Batman. Batman vivirá por siempre. Así que bueno, para empezar, vamos a irnos, vamos a navegar por un par de historias ahí, bueno, más de un par en realidad, en las cuales este concepto se entrelaza, que originalmente parecía que era algo autocontenido. La historia en cuestión que inicia todo esto es 27. 27 es una historia que se incluyó en el marco de los New 52, los nuevos 52, cuando Detective Comics alcanzó el número 27, recordando, ¿no?, que en los nuevos 52 se habían relanzado todas las series del número 1. Cuando Detective Comics alcanzó el número 27, como había sido por supuesto originalmente el debut de Batman en el número 27 de Detective Comics, por allá por marzo de 1939, en este caso fue en enero de 2014, aunque bueno, como ya sabemos, esta cosa que ya se ha explicado tantas veces de que la fecha figura con 2 meses posteriores a la salida original. No sé si esto fue a propósito, simplemente se dio, pero salió en enero y la fecha de tapa dice marzo de 2014. Y justamente fue en marzo cuando originalmente se editó Detective Comics en el 39, aunque obviamente la fecha de tapa diga mayo. Pero bueno, justamente en enero de 2014 cuando sale el número 27, bueno, que tenía varias historias ahí, con, bueno, un elenco estelar, aunque no había demasiados históricos de Batman. Extrañamente Neil Adams, Mike W. Barr. Una historia que, por ejemplo, bueno, mejor dicho, un compendio de historias que incluyó una remake de The Case of the Chemical Syndicate, pues una más, era como la tercera, cuarta que se hizo de la historia original de Batman, en este caso con Brad Meltzer y Brian Hitch. Pero bueno, la historia que más sorprendió fue 27, la que cerraba el cómic, una historia cortita. De hecho, las historias de las que vamos a hablar acá, prácticamente todas, yo personalmente las considero de las mejores de Batman, de las historias más nuevas, ¿no?, de Batman, entre las mejores. Así que bueno, esta historia justamente, bueno, es Scott Snyder, que en aquel momento guionaba Batman, que justamente había sido el guionista de la última etapa de Detective Comics antes de relanzamiento. Bueno, en el mismo cómic había estado Francesco Francavilla también, quien había sido la dupla que había cerrado Detective Comics, aunque bueno, en el 27 Francavilla hizo algo referente a aquella historia en la que trabajaron con Scott, pero solo, y en este caso Scott Snyder junto a los dibujos de John Gordon Murphy, los colores de Matt Hollingsworth y Steve Wantz en letras, hicieron 27, una historia en la cual, bueno, Bruce estaba ahí en el estudio, veía al murciélago, hacía el juramento y era despertado por una misteriosa voz que, bueno, justamente lo hacía despertar, ¿vale?, como ya había dicho, y ahí notaba que estaba en la Batcave, pero no era la Batcave normal, o no, algo no estaba bien. Este hombre entrado en años que lo despertaba a Bruce, con un look samurai, y hasta le faltaba un brazo a este hombre, bueno, no le daba explicaciones de qué pasaba, hasta que, bueno, finalmente llegaba a confesarle, a revelarle, mejor dicho, que él era Batman,
Los dos eran Batman. Eran clones del Batman original. Sí. El Batman original llegó un momento en el cual logró mantener la estabilidad en Gotham, pero eventualmente cuando las cosas empezaron a empeorar, tuvo que poner un plan en marcha para poder seguir luchando porque ya estaba, estaba grande, estaba cansado, no iba a poder sostener mucho tiempo más la lucha, así que creó un programa de clonación para asegurarse de que haya un Batman por siempre. El viejo Bruce le indicaba al nuevo que la historia había, que la idea se concibió con que cada Batman debía tener más o menos una vida útil de 27 años, o más o menos una vida de servicio útil de 27 años. Cuando las cosas en Gotham no estén en los mejores términos, el programa se activa y tarda 27 años en forjar un nuevo Batman. 25 años para desarrollarlo y 2 para que se actualice el programa y esté listo. Así que bueno, este Bruce le indicaba al otro que iba a tener que, ya una vez hecho el paso de antorcha, él ya sí podía morir. No sé si se iba a morir ahí o se iba a poder ir, no sé. Pero bueno, Alfred, que es la baticomputadora, o la nueva baticomputadora, le iba a explicar todo lo que necesitaba. Y él iba a tener que destruir todo lo que había en la Batcave y empezar desde cero, construir su propia Batcave, descubrir quiénes serán sus nuevos aliados, sus enemigos, y empezar su propio camino. Pero bueno, él podía elegir irse, pero si se quería ir se tenía que ir ya, es lo que le dice Bruce viejo. Entonces Bruce joven intenta salir por una escotilla ahí y bueno, escuchan el llamado en la radio de que había problemas, así que ni lento ni perezoso se vuelve y asume nomás su destino. Historia, bueno, fantástica, que tiene algunas viñetas excelentes donde se puede ver a distintas generaciones de estos Batman, que aparentemente van 200 años desde que el Batman original creó el programa. Así que bueno, se ven ahí distintos diseños, un Batman estilo Mad Max, un Mecha Batman enfrentando un Mecha Talon, que es tal vez la viñeta más icónica que quedó, con un Clark Kent entrado en años en primer plano abriéndose la camisa y mostrando el traje de Kingdom Come. Tal vez es una de las, bueno, el highlight más interesante, ¿no? Así que bueno, esta historia terminaba ahí, ¿no? Mostrando que Batman viviría por siempre, ¿no? Pero bueno, nosotros creíamos que esto iba a terminar ahí, que era en aquel momento cuando lo leímos, supongo que todos pensamos lo mismo, pero no fue así. ¿Y dónde se extendió esto? Bueno, el mismo año, durante Future's End, este evento semanal que fue, bueno, bien faraónico, 56 números más o menos, con un elenco que incluía a Kit Giffen, a Brian Azzarello, Dan Jurgens, Jeff Lemire, Aaron Lopresti, Pat Searcher. Bueno, números semanales, ¿no? 56 en total, en que, bueno, mostraban un futuro que se daba 5 años en el futuro de la continuidad de los Nuevos 52. Bueno, de una Tierra que había quedado con las secuelas de una invasión de Apokolips que se había dado cuando Apokolips perseguía a los ciudadanos de Tierra 2 que, ante la destrucción de su mundo, buscaban refugio en Tierra 1 y desgraciadamente trajeron la guerra con ellos. Así que podía verse las secuelas que habían quedado en la Tierra con, bueno, los ciudadanos de Tierra 2 también siendo considerados, discriminados por la sociedad, considerados ciudadanos de segunda por los gobiernos, por lo que había pasado, ¿no? Y bueno, y también teníamos unos ribetes de Terminator, ¿no? Esta historia con Bruce Wayne que debía viajar al presente para... desde la época de Batman Beyond estaba Bruce viejo que iba a viajar para matar a Max Lord, porque en el futuro Brother Eye había dominado el mundo, así que... Bien, sí, iba a romper su voto sagrado. No pudo hacerlo porque es capturado por los avatares de Brother Eye, que eran una especie de zombies cyborgs de la Liga de la Justicia, que son los mismos que se pueden ver en Justice League Darkseid War, en la película animada,
Nada más que ahí ese mismo diseño son utilizados como que son controlados por la ecuación antivida. Originalmente son sacados de este cómic, si no lo leyeron. Entonces, como Terry McGinnis es el que viaja en lugar de Bruce, la máquina del tiempo como tenía un programa que estaba seteado para las características biológicas, hace que el viaje salga mal y Terry llega tarde cuando el Brother Eye ya había sido activado. Así que bueno, también tenía ribetes de Terminator. En esta guerra Batman había quedado inutilizado de la cintura para abajo, así que utilizaba el Batsuit, así también estilo Kingdom Come, también como ayuda mecánica para poder ser Batman. Future Sense trajo una tracalada de one shots que eran 5 años después también, o sea que serían 10 años después en esta continuidad. En el de Batman, una historia llamada Remains se va a ver así como el preludio de todo este tema de la clonación, una historia que Scott Snyder se encargó del argumento junto a Ray Fox, quien hizo el guión. Y bueno, con unos excelentes dibujos de ACO, no sé si se dice ACO, 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 son las siglas o el acrónimo de Alejandro Cal Oliveiro, ¿no? Dibujante español, con los colores de Federico Plasencia, FCO, de Cicienti y Carlos Mangual en letras. Nos mostraban cómo Bruce, Bruce estaba investigando el tema de la clonación, pero salían mal. Los clones no soportaban que les fueran introducidos los recuerdos. O sea, les hacía mierda a la cabeza tener que desde cero empezar con toda la mente de Batman. Y bueno, Bruce había probado con distintas tecnologías propias y de otros laboratorios y científicos, no funcionaba. Alfred no estaba de acuerdo con el tema de la clonación, pero bueno, no le quedaba otra. Bruce entendía que Batman tenía que ser él. Así que la única forma era utilizar el componente Calder, creado por Niles Calder, ¿no? Por el líder de la Doom Patrol, quien no se lo iba a compartir, según las propias palabras de Bruce. Así que la única forma de conseguirlo era robándolo. Pero no se lo podía robar a él, sino a alguien que se lo había robado ya, que era Lex Luthor. Lex Luthor, si mal no recuerdo, moría durante Future Sense. Así que la única forma que tenía Bruce era ingresar en LedCorp, que es haciendo una fortaleza ahí vigilada por una inteligencia artificial del propio Lex, irrumpir, enfrentarse a las miles de trampas que había ahí y robar el componente Calder que le iba a servir para el suero de regeneración y clonación, ¿no? que iba a crear a través del componente. Así que bueno, se ve una historia muy intensa de Batman ingresando ahí, enfrentándose a clones de Bizarro y miles de trampas. El arte es buenísimo. El traje mecánico se parece un poco a una versión comiquera, si se quiere, de los trajes del Nolanverse, obviamente de Dark Knight y de Dark Knight Rises. Tiene una pinta ahí más o menos, sobre todo el diseño de la Cowl. Y bueno, es como que en los colores se ve que es un traje más bien negro. Tanto en Future Sense y en los otros tie-ins se puede ver, pero sobre todo en estos dibujos se ve muy así. Este salió, Remains, que se llamó el One Shot, salió en noviembre de 2014. Y bueno, se veía como al final, después de cómo Batman necesitaba tenía tiempo, o sea, era una carrera contra el tiempo porque el traje iba a quedarse sin energía. Cómo lograba entonces conseguir el componente. Y 9 meses después de esto lograba exitosamente la clonación, ¿no? También un tema acá como similar a lo que es cuando Grant Morrison tocó este tema durante su etapa en Batman, cuando Darkseid secuestra a Batman para hacer clones que justamente salían mal porque no soportaban los traumas y el estrés de Batman. Bueno, otra cosita que Snyder ahí hizo copy-paste, ¿no? Aunque bueno, para lo que se puedan enojar, tenía la bendición del propio Morrison, así que en fin. Bueno, teníamos dos historias ahí, una que no era en continuidad, otra que era una continuidad aparente, pero este elemento sí termina saltando a la continuidad del tema de la clonación hacia el final del run de Scott Snyder y Greg Capullo en Batman. Cuando, bueno, durante Super Heavy, ¿no? Para el que no recuerde o haya leído Super Heavy,
Batman no estaba, había muerto. Bruce estaba vivo, pero Batman no. Y un entrenado James Gordon se convertía en el nuevo Batman. Un James Gordon que en realidad tenía casi 50 años, no era tan grande como parecía. Y bueno, historias locas, grandes dibujos de... Una historia que me gustó. No sé si será de las mejores, pero me gustó. Y Capullo está on fire. Hacia el final de este último arco, porque si bien después hubo un número más de Snyder y Capullo, cuando Bruce descubre que él había sido Batman, pero no tenía los recuerdos, no tenía forma de recordar el entrenamiento y todo eso, él enfrenta a Alfred para que le diga una forma en la cual pudiese volver a ser. Alfred entonces ahí le cuenta de los experimentos de clonación y que el problema había sido justamente que las simulaciones fallaban. Esto se metaforizaba, si se quiere, con una especie de sueños que generaban estas simulaciones donde distintas versiones de Batman fallaban en sus misiones. Era una forma de representar que no iba a salir esto, no iba a funcionar. Bueno, pero Alfred le revelaba a Bruce que había destruido los servidores porque él consideraba que el hecho de que exista Bruce sin los recuerdos de Batman era como una especie de premio después de una vida de lucha, y podía dedicarse a vivir, a ser él mismo y no tener nada que ver con Batman. Pero bueno, la insistencia de Bruce, él sabía que él tenía que ser, y entonces bueno, él sabía que tenía que haber un plan, justamente. Entonces encontraban ahí una backup, y ahí descubrían que la inteligencia artificial que manejaba esto se llamaba Alfred. Y bueno, los recuerdos estaban, pero para que Bruce pudiera renacer, tenía que ser en una mente en cero, porque el programa estaba creado así. Alfred se negaba a activar ese sistema porque esto le iba a generar muerte cerebral a Bruce para poder empezar desde cero, y obviamente esto podía fallar. Alfred se negaba, no voy a hacer el spoiler, pero alguien más viene, activa la palanca y de alguna forma se hace una suerte de cierre de círculo. No quiero hacer tanto spoiler ahí, para que en la historia sepan quién fue y por qué tomó esta decisión. Así que Bruce recuperó su memoria. Y bueno, y así también Greg Capullo presentó el nuevo traje de Batman que estuvo durante Rebirth y desgraciadamente lo cambiaron. Tal vez mi traje favorito y de muchos fans, según he leído. Esta historia fue el Batman volumen 2, número 49, novena parte de Super Heavy. Fue uno de los únicos 2 números de todo Super Heavy que no fueron dibujados por Capullo. Creo que tuvo algún problema de salud, algo que no pudo. Hubiese sido fantástico ese número dibujado por Capullo, pero bueno, saltó acá Yannick Paquet, que hizo un laburo también del carajo. Pueden verse esas versiones de Batman ahí, como un Batman que era el amo y señor Bruce Wayne de Gotham, que tenía los búhos de su lado y tenía que enfrentar una amenaza que iba a destruir su utópica Gotham. Esto en este caso tenía los búhos inclusive, como decía, de su lado. Este era uno de los sueños de una especie de Gotham perfecta liderada por Bruce Wayne, ¿no? Que todo el mundo sabía que era Batman, su protector. Pero bueno, los dibujos son bárbaros. Como dije, apareció Paquet ahí, y el número fue coescrito con James Tynion, con Snyder y James Tynion, ¿no? Y en este número es la primera vez que se habla de la invención final, The Final Invention, así la nombra Bruce. Así que bueno, la invención final era esa, ¿no? Que Batman siga existiendo, aun cuando Bruce ya no esté. Así que bueno, acá teníamos una historia en continuidad donde se hablaba de este tema. Pero bueno, después este tema vuelve a reflotar otra vez, por supuesto, en otra historia escrita por Scott Snyder, que fue el Last Night on Earth, Batman Last Night on Earth, historia que se hizo para Black Label, la cual técnicamente no es canónica, pero está hecha en base a los elementos canónicos del ron de Snyder y Capullo. Originalmente esto lo iba a dibujar John Gordon Murphy porque iba a ser una continuación de 27 de esta historia. Recordemos que Scott Snyder en su momento, cuando anuncia All Star Batman, apenas se hicieron 3 volúmenes de los varios que se tenían, o por lo menos distintas colaboraciones. All Star era porque había
distintos artistas estelares que iban a participar. Se había hablado de Paul Pope, de Lee Bermejo, pero bueno, se llegó a 3 volúmenes y en una de las historias se iba a llamar The Devil's Backbone, que iba a ser dibujada por John Gordon Murphy, probablemente con Hollingsworth. Iba a ser la continuación de esto, de 27. John Gordon Murphy dijo que como esto iba a servir como el final, entre comillas, de la etapa de Snyder en Batman, tenía que hacer la Capullo. Para mí fue porque agarró el currito ahí de todo lo que hoy es el universo White Knight. Así que bueno, terminó siendo Capullo. La historia se iba a llamar Last Night, después se cambió a Batman The Last Night, a Batman Last Night on Earth. Como decíamos, originalmente The Devil's Backbone iba a ser para All Star Batman. Así que bueno, se hizo esta historia de 3 partes, ¿no? Una suerte de western épico, lisérgico, de un Batman enfrentándose básicamente a todo. En una historia en donde el comienzo, porque esto se revela al principio de la historia, o por lo menos en el primer número, Bruce despierta en Arkham, y esto seguramente jugando con esa suerte de teoría, creepypasta, no sé cómo carajo decirle, que quisieron popularizar algunos por ahí, de que Batman podría ser o es en realidad un loco que ve a sus villanos y aliados, o a los villanos principalmente, son en realidad otros internos o quienes trabajan en un manicomio donde él está. Es toda una ilusión, que se realiza huevada, ¿no? Bueno, acá se jugaba con eso. Bruce se despertaba en Arkham y bueno, se veía que los que trabajaban ahí se parecían mucho a sus enemigos. De hecho, uno de los médicos, el médico principal que lo veía era el Joker. Pero bueno, Bruce, él sospechaba que esto no era así, que no había soñado todo lo que le había sucedido. Y bueno, terminaba descubriendo que en realidad que su mundo era una mentira, era una simulación. Todo el mundo era un escenario post-apocalíptico, después de que el mundo fue controlado por la ecuación antivida. Un tal Omega se hizo con la ecuación antivida, dominó el mundo y la gente decidió ponerse del lado de la ecuación antivida y arrasó con los héroes. Él descubría, bueno, bueno, Alfred era más viejo de lo que él creía, utilizaba camuflaje óptico para mostrarse más joven. Y bueno, Bruce salía y salía a enfrentar y a buscar respuestas y tratar de resolver los entuertos que habían llevado a esto, ¿no? Finalmente, cuando él se llega a encontrar con Wonder Woman le cuenta la verdad, que el primero que había muerto cuando la gente había ingresado al Salón de la Justicia, porque Batman quería que la gente confiara en ellos y les mostraba el Salón de la Justicia para ver lo que hacían. El primero que había muerto había sido él, había sido Batman. Así que después de todo lo que pasó, los héroes se exiliaron, fueron a tratar de salvar la mayor cantidad de gente que no había sido alcanzada por la ecuación. Y bueno, habían recuperado la máquina clonadora y habían hecho un clon de Bruce para que sea como para que el pobre Alfred en sus últimos años de vida pueda tener a su muchacho. Y bueno, decidían hacerle creer que había estado loco al clon para que, bueno, viva ahí en el manicomio y Alfred lo pueda cuidar. Pero bueno, de alguna forma, tal vez seguramente Alfred sabía que esto lo iba a descubrir y que en realidad era el último plan, que Batman pueda ser el único que pueda detener todo esto, ¿no? Así que bueno, ahí se descubría que este Batman en realidad es un clon. Y bueno, pero es verdaderamente el último Batman. Así que bueno, como dije, estas de las 4 historias que nombré, sacando Super Heavy, que me gusta, pero no la pongo al mismo nivel. Las otras 3 para mí son de las mejores modernas de Batman o actuales. Y bueno, son y estas 4 historias han tomado este concepto de Snyder de una máquina clonadora de Batmanes, como nosotros le decíamos en el blog, en las reseñas. No entiendo, no me pregunten por qué, la máquina infernal clonadora de Batmanes. Era un nombre estúpido que le pusimos para boludear nada más. Y en alguna que otra reseña está, inclusive en la de Last Night, ¿no? Así que bueno, hasta acá esta edición, donde hablamos del plan más grande y más ambicioso de Batman, que viva por siempre. Recordemos las lecturas: 27, Detective Comics volumen 2, número 27, Batman Future Sense Remains, es un one shot,
bueno, super heavy, aunque estamos hablando del penúltimo número, pero bueno, el arco, la historia en definitiva son 10 números. Y bueno, Batman Last Night on Earth, de Last Night on Earth, de Black Label, ¿no? Por ahora, aunque sea la última historia de Capullo y Snyder en Batman. Seguramente en algún momento aparecerán con algo, así que bueno, hasta acá llegamos. Espero que les haya gustado. Y bueno, esperemos que nos acompañen en la próxima. Soy Ezequiel y que estén muy bien. Bati saludos.